¿Qué tal? Buenos días a todos. Mi nombre es David Monsiváis y pertenezco al Grupo de Ingeniería de México. Bienvenidos al webinar del día de hoy. El tema que vamos a tratar va a ser el reconocimiento automático de placas. Es una de las analíticas que últimamente se han pedido mucho. Bueno, pues vamos a comenzar. Soluciones innovadoras en CCTV. En Hanwha nos gusta ofrecer soluciones confiables de videovigilancia. Esto para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, ya sean actuales o si en algún futuro planea tener algo más, también lo podemos ayudar. A lo largo de 30 años, con base a las tecnologías de óptica y de procesamiento de imágenes, nos hemos consolidado en una posición de liderazgo y eso nos ha hecho fabricar soluciones de seguridad de vanguardia. Hanwha tiene una historia bastante interesante y a lo largo de todo esto hemos construido soluciones bastante buenas. Las claves de nuestro negocio. Bueno, en Hanwha nos gusta hacernos socios de nuestros clientes. Por eso siempre escuchamos sus necesidades y después les proponemos una solución. Y no solamente una. Muchas veces proponemos una, dos y el cliente elegirá cuál de todas estas será la que mejor se apega, ya sea al tipo de trabajo que está realizando o muchas veces por el presupuesto que se tiene, también nos podemos acoplar muchas veces a esto. Incluso cuando el usuario no tiene pues todo el panorama o toda la idea de qué tipo de sistema es lo que requiere, nosotros lo podemos ayudar. Hemos ido a campo, hemos realizado levantamientos, ya sea en hoteles, en complejos de departamentos, en alguna mina, algún CEDIS. Podemos ir a cualquier sitio. Nosotros podemos ver puntos que realmente el cliente no tiene ubicados o preguntarle y ofrecerle así de, oye, aquí qué realmente necesitas vigilar, requieres una analítica en particular, tal vez requieres lectura de placas. Nosotros con base a la experiencia que tenemos, podemos ofrecerles la mejor solución. Y ya sea tanto en operación como en costo. Como mencioné el día de hoy, vamos a ver lo que es la lectura de placas. Uno de nuestros socios de negocio es Arteco. Bueno, ¿quién es Arteco? La fundaron en 1987 y a lo largo de todo este tiempo se ha venido posicionando como una empresa bastante grande también, que se dedica a lo que es LPR. También tienen su propio BMS, pero el día de hoy vamos a utilizarlo como la herramienta para que las cámaras Hanwha puedan tener la opción de leer placas. Los puntos claves de la venta para el LPR en conjunto con Arteco es que es una solución 100% rentable. ¿Por qué? Porque tenemos la cámara y la licencia va embebida dentro de ella. No necesitamos un BMS o un servidor donde esté instalada una aplicación para poderla correr. Esta licencia se instala directamente en la cámara y ahí va a estar por siempre. Solamente requiero estar, cuando no la quiero utilizar, voy a apagar la aplicación, quiero empezar a utilizarla, prendo la aplicación. Otro punto es que es web service, es 100% configurable desde la página web de la cámara. Como mencioné, no requiero ningún otro fierro, un servidor, otro software, todo lo voy a acondicionar desde la cámara. Es fácil de instalar, realmente son como 3-4 pasos los que hay que seguir para poder instalar esta licencia dentro de la cámara y prácticamente en el momento que yo la instalo, la puedo empezar a utilizar. Veo que alguien levantó la mano.
Bueno, yo creo que las preguntas mejor las dejamos al final, pero me preguntan que si la cámara llega a fallar. Si la cámara llega a fallar, la licencia se quedaría en la cámara. Si sufrió algún desperfecto, ya sea por un cortocircuito, se mojó, tendríamos que ver la posibilidad de ver si la licencia se puede migrar a otra cámara. Otro de los puntos es que como la licencia vive en la cámara, no requiero algo adicional para integrarla ya sea a nuestro Wave, a nuestro BMS Wave o al de nuestros compañeros de Arteco, también lo podemos integrar. Esta función sería totalmente gratuita, no requiero nada más que la licencia que vive en la cámara. Puedo utilizar la cámara como una herramienta de control de acceso. Actualmente ya muchos quieren eliminar el guardia de seguridad que se encuentra en una pluma. Entonces, para ahorrar tiempos, ponemos una cámara con una licencia de Arteco, la ponemos a leer placas, podemos crear listas blancas, listas negras, crearle horarios y dentro de esto podemos decir, ok, la placa está dentro de mi lista blanca, coincide con el horario que lo tengo habilitado, puedo hacer que el pulso de la cámara se lo mande a una pluma vehicular y ésta sea levantada. Otro tipo de opción que podemos tener es las herramientas forenses. Una vez que ya pasó el evento, yo puedo revisar capturas, puedo realizar reportes, inclusive puedo generar videoclips con pues, la lectura de la placa o en el momento exacto donde el vehículo se detuvo. Selección de las cámaras. Dentro de Hanwha tenemos 5 líneas de cámaras llamadas series. Para la licencia de Arteco podemos utilizar cualquier cámara de 2 megapíxeles de la serie X. ¿Por qué digo que 2 megapíxeles? Muchas veces nos vamos con la idea de que entre mayor pixelaje tenga una cámara, mejor se va a ver. Pero también esto nos va a impactar bastante en almacenamiento y ancho de banda. Con 2 megapíxeles y la posición adecuada de la cámara, podemos tener una buena imagen, ya sea de la placa o del momento que queremos tener en cámara. Entonces, cualquier cámara de la serie X de 2 megapíxeles puede utilizar para LPR. Pero el día de hoy vamos a hablar de esta cámara, la XNO6120R-LPR. Para los que tengan acceso a la lista de precios, esta cámara la van a encontrar directamente así y ya trae incluida una licencia para reconocimiento de placas. Mencioné, tiene 2 megapíxeles, el IR puede alcanzar hasta 70 metros, tiene un milimetraje de 5.2 a 62.4 milímetros, que alrededor serían de 54 grados a 5 grados, tiene un zoom óptico de 12x, podemos detectar desde 1.5 hasta 25 metros, y uno de los puntos muy importantes es que el WDR que maneja esta cámara es de 150 decibeles. Hasta el momento en el mercado es la serie y la marca que maneja el WDR más alto. Entonces 150 decibeles nos van a ayudar bastante en el escenario que tengamos que estar monitoreando. Otra ventaja es que, como mencioné, podemos tener la cámara sola conectada a la pluma, pero si quiero estar grabando lo que está pasando, la cámara tiene 2 slots para conectar tarjetas micro SD de 256 cada uno, dándome un total de 512 GB. Bueno, si ustedes optaron por poner otra cámara que no fuera esta, ¿cuál sería el proceso para solicitar una licencia? Bueno, lo más importante es tener el número de serie de la cámara. Ese es el punto más importante. Entonces, al momento de realizar la orden de compra, vamos a incluir esta información, número de serie, el modelo de la cámara. ¿Para qué? Para que nos liberen la licencia. Entonces, una vez que tengamos la licencia, esa la debemos ingresar manualmente dentro de la cámara. Un ejemplo, este sería un ejemplo del correo que nos estaría llegando con la licencia, incluyéndonos el modelo de la cámara para la que lo solicitamos, su número de serie y la cadena de la licencia.
ok, ya tengo mi licencia, ¿cómo la voy a instalar? Voy a entrar directamente a la página web de la cámara. Toda la serie X tiene una opción que se llama Open Platform. Para los que han tomado el curso de certificación, es un apartado donde podemos instalar aplicaciones directamente de la cámara. Si no lo han tomado, después de que pase todo este tema de la contingencia, los invitamos a que se certifiquen. Más adelante pondré los datos de las personas de cada país para que pidan más información. Entonces, cuando estemos en el apartado de Open Platform, hay una parte para instalar las aplicaciones. Le doy a instalar, busco el archivo que también me va a llegar y le doy a instalar. Una vez instalado, me va a aparecer otra ventana donde me va a aparecer el nombre de la aplicación que está instalada. Simplemente le doy ir a la aplicación y me va a mandar a otra pantalla. ¿Qué voy a tener en esta otra pantalla? Bueno, ya sería la parte donde tengo que ingresar la llave para poder utilizar la licencia de Arteco y poner a la cámara a leer las placas. Tengo que escribir manualmente esta licencia y le doy a entrar. Bueno, ya instalé la licencia. ¿Qué puedo hacer una vez que la licencia está instalada y la aplicación está corriendo? Bueno, hay dos formas de activar los eventos de la cámara. Una es yéndonos a evento, y en evento setup vamos a tener una matriz donde tenemos todos los analíticos con los que cuenta la cámara. La serie X es la cámara con más analíticos que tiene, son alrededor de 16, más aparte el de LPR que le acabamos de instalar. En la parte inferior vamos a ver la parte de App Evento. Aquí podemos activar lo que es que me mande las capturas de las placas a un archivo por FTP o que me las mande por correo electrónico. Pero también aquí puedo habilitarlos. También mencioné que puedo utilizar los contactos que tiene la cámara. Puedo activar la salida, ya sea que la pueda utilizar normalmente abierta o normalmente cerrada, que la utilice como un pulso y si la voy a utilizar como un pulso, de cuántos segundos lo voy a necesitar. Todo eso lo tenemos que programar desde la cámara. Como están viendo, no estamos requiriendo software tercero o algún servidor, todo lo estamos haciendo directamente desde la cámara. ¿Qué tipos de escenarios existen? Bueno, normalmente existen dos tipos de escenario. El primero se conoce como Stop and Go. Normalmente lo utilizamos para controles de acceso y normalmente donde los encontramos en los estacionamientos, ya sea en los accesos supervisión de áreas privadas, casetas de peaje, estaciones de servicio. En todos los lugares donde tengamos una pluma que haga que el vehículo se detenga, va a ser este tipo de escenario. Es el escenario más fácil, por así decirlo. ¿Por qué? Porque vamos a tener el vehículo detenido 2-3 segundos en lo que se abre la pluma. Entonces, podemos manipular la cámara, seleccionar la mejor ubicación. Inclusive sería un ambiente muy controlado porque podemos poner iluminación, algo que nos ayude a mejorar la calidad de la escena. Por otra parte, tenemos la circulación libre. Bueno, aquí lo podemos utilizar para analizar el tráfico, inclusive medir la velocidad de los vehículos hasta 120 kilómetros por hora. ¿De qué va a depender hasta cuánto voy a poder medir? Bueno, en base a esta tablita. Tenemos que en carretera hasta 90 kilómetros tenemos ciertos estándares, una altura máxima de 20 píxeles, un ángulo máximo de 20 grados. Ahorita les explico en qué nos basamos en dónde utilizamos estos 20 grados. La inclinación máxima, esto es de la placa. La placa muchas veces no la ponemos centrada, la ponemos a veces un poco chueca, pero este margen de error es de 3 grados. La placa puede estar girada a 3 grados. Después de eso nos va a empezar a mandar lecturas erróneas o posiblemente no tome la lectura.
¿Cuántos cuadros por segundo necesito al menos para poder leer hasta 90 kilómetros por hora? Al menos necesito 10. De 10 hacia arriba sería lo ideal. Y la distancia máxima a la que puedo detectar un automóvil sería 25 metros y una motocicleta hasta 20 metros. La altura máxima a la que puedo colocar la cámara sería 4 metros. Por otro lado, tenemos el escenario de 120 kilómetros. Al menos necesito un ángulo de 10 grados. Como los vehículos van más rápido, necesito bajar esta inclinación de la cámara. La inclinación de la placa siguen siendo los mismos 3 grados. Menor a esto voy a tener lecturas muy buenas. Cuadros por segundo. En este escenario los tenemos que aumentar al menos a 20. ¿Para qué? Para tener una lectura completa de la placa y la distancia se va a cortar. ¿Por qué? Porque los vehículos van más rápido. Entonces, un automóvil lo estaría viendo a máximo 15 metros y una motocicleta a 20 metros. La altura recomendada serían 2.5 metros, pero todas estas distancias van a según el estándar de cada país. Puede que cambie en cada país alguna de las medidas, pero las recomendaciones serían estas. Ok, lo que les mencionaba de los ángulos. ¿Cómo voy a calcular este ángulo de 20 grados? Bueno, para este tipo de escenarios, vimos que si lo quiero manejar a 120 kilómetros o hasta 90 kilómetros, va a variar este ángulo vertical máximo y la distancia a la que voy a poder vigilar el automóvil. Entonces, son 3 medidas las que yo voy a necesitar para poderlo calcular. Muchas veces me preguntan, oye, ¿qué tipo de herramienta puedo utilizar para medir este ángulo? Existe una herramienta que se llama goniómetro para poder medir la abertura de los ángulos, pero aquí es donde recordamos nuestras clases de trigonometría. Podemos tener 3 distancias y en base a esas 3 distancias calcular el ángulo a la cual estaríamos colocando la cámara. Necesitamos la distancia de la cámara a la placa trasera del automóvil, el desplazamiento del carril, que vendría siendo la altura, bueno, la distancia que está de la cámara al centro de la placa y la altura de la cámara. Con esas 3 medidas, yo puedo calcular estos 2 ángulos. El ángulo horizontal máximo de la cámara hacia el automóvil y el ángulo máximo vertical. Entonces, con base a esas 3 distancias, yo puedo calcular mis ángulos y tener una correcta medición de las placas. Lo que les mencionaba de la inclinación de los 3 grados. Normalmente tratamos de poner siempre lo más derecho las placas en los automóviles, pero habrá veces que se nos cae un tornillo, la placa se cae de uno de los 2 lados, entonces esto nos va a hacer que tengamos inclinaciones mayores a 3 grados. Cuando lo tenemos mayor de 3 grados, tenemos lecturas erróneas, posiblemente no alcance a detectar todos los caracteres o cambie algunos por otros. Entonces, si es un ambiente controlado, hay que tratar de que todos los coches tengan las placas bien. En el caso de que sea circulación libre, pues no vamos a tener un 100% de lecturas tomadas que sean verídicas. Tal vez alguna detrás me los cambie. A lo mejor una P por una R por una P, una O por una Q. Todo puede pasar, pero siempre estaremos en un margen bastante amplio para la lectura. Bueno, ya instalamos la licencia. Ahora, ¿cómo la voy a configurar? Aquí ponen una pregunta. Si son varios carriles, ¿se debe poner una cámara por cada carril? De preferencia sí. Muchas veces, algunos ejemplos podrían hacer las placas, las que toman las fotomultas. A pesar de que se ve una sola caja, dentro de esa caja hay 2 o 3 cámaras, una para cada carril, dependiendo también la velocidad. A veces por baja velocidad podemos hacer que una cámara tenga 2 carriles, pero lo ideal siempre sería para tener lecturas más certeras, poner una cámara por carril. Otra pregunta es si el costo de la licencia varía dependiendo de la función. No, solamente es una sola licencia y solamente hay un precio.
Otra pregunta, ¿existe un listado de placas por país? Esto es para que lo tengan homologadas. Dependiendo del país, he visto que hay placas más pequeñas, placas más largas, las letras son más grandes. Todo se puede configurar. De hecho, ahorita dentro de la configuración del app, lo vamos a ver un poco. ¿Qué tenemos dentro de la aplicación para configurar? Bueno, tenemos esta pantalla donde podemos ingresar el tamaño máximo del texto que voy a poder tener. Hay placas, como mencioné, que tienen las letras más grandes, letras más pequeñas. Tengo un umbral de tolerancia. La lectura siempre tiene que quedar dentro de la zona verde, dentro del pixelómetro. Esto me va a indicar que estoy teniendo lecturas buenas. Si lo tengo hacia el lado izquierdo, mis píxeles son muy pocos y no tengo una buena lectura. En cambio, hacia el lado derecho voy a tener una mayor cantidad de píxeles. Lo ideal es que esté entre 20 y 30. Yo puedo tener placas también de 2 renglones. Son pocos los lugares donde los he visto, pero también las hay. También se puede configurar para que lea placas de doble renglón. Aquí también puedo corregir un poco lo de la rotación de las placas. Inclusive también como la cámara va a estar un poco de lado, voy a tener tal vez un grado un poco menos de tolerancia de esta inclinación. Entonces aquí puedo estarla corrigiendo un poco. Yo puedo configurar hasta 10 zonas de detección de las cámaras, lo que les mencionaba. Una cámara puede cubrir 2 o 3 carriles, pero también va a depender mucho de la situación. Si es un ambiente controlado, tal vez sí lo pueda hacer. Si es un ambiente donde voy a tener vehículos a más de 100 o a 120 kilómetros por hora, lo ideal es que solamente una cámara cubra un carril. Pero puedo definir hasta 10 zonas de detección o de no detección. Otra de las funciones es, puedo generar hasta 4 listas para generar listas blancas, listas negras, y cada una la puedo programar con un horario y la puedo acceder a la cámara mediante un archivo TXT o CSV. Cualquiera de esas dos formas yo puedo importar la lista de placas y puedo generar los horarios. Posiblemente tengo una cámara que me va a abrir una pluma hacia un estacionamiento de un edificio y quiero eliminar al guardia de seguridad. ¿Ok? Entonces digo, solamente los vehículos van a tener acceso de las 3 de la mañana a las 11 de la noche. Después de esto, ningún vehículo va a poder ingresar, a pesar de que esté en la base de datos. ¿Por qué? Porque yo programé por horario que solamente dentro de esta zona abra la pluma o no la abra, dependiendo si el vehículo está o no está en la lista. Y mencionaba también que puedo activar que me mande capturas por FTP, que me las mande por correo electrónico, que me mande mensajes TCP, ya sea directamente a Wave, directamente a los NVRs o Jackson, que sería la herramienta de Arteco. Puedo gestionar la salida digital de la cámara, puedo indicarle que me mande un pulso de cierto tiempo o que me mantenga encendida la salida. Todo lo puedo gestionar desde la cámara. Puedo tener un filtro de lectura de la misma placa. Si un vehículo se va a quedar estacionado mucho tiempo, que el sistema no me esté mandando la misma alerta muchas veces. Yo puedo también gestionar esto. ¿Para qué? Para no tener duplicadas las placas dentro de la lectura. Y puedo ajustar una tolerancia de caracteres. Lo que mencionaba, hay veces que la cámara tomará una Q por una O por un 0, tal vez una S por un 5. Estos ajustes también los podemos modificar. Tenemos más preguntas. Puedo generar una regla para que la cámara importe un archivo SV automáticamente a una hora del día para que se actualice. Me parece que la cámara tiene una opción para que vaya aprendiendo. Entonces podemos ponerla a programar de cierto a cierto horario, que todas las placas me las vaya almacenando. Posteriormente a esto yo decidiré si va a ser una lista blanca, va a ser una lista negra. En camiones y trailers, ¿cuál es el grado de inclinación recomendado?
Lo ideal es que todas estén a 0 grados, pero tenemos la tolerancia de 3 grados. Bueno, este video muestra cómo toma las placas la cámara en free flow, que vendría siendo en espacio abierto. De hecho, a simple vista, los coches pasan y de hecho aquí se ve el momento de cómo pasa un automóvil y la cámara va tomando la lectura. Esto lo hace tan rápido que a nuestros ojos pasa desapercibido. Serían como la lectura de los coches normal, pero internamente la cámara hace ese captura de fotogramas para tener una correcta lectura. Esa sería cómo se ve la placa tomada directamente desde la cámara. Hace el reconocimiento y en la parte superior me indica cuál es la lectura de esta placa. ¿A cuántos frames debe estar configurada la cámara? Mencionamos que si va a ser hasta 90 kilómetros, al menos son 10. Y si van a ser hasta 120 kilómetros, al menos son 20. También va a depender mucho de la cantidad o del tipo de iluminación que tengamos. Una de las ventajas que tienen las cámaras es que se pueden crear plantillas y si vamos a poner una cámara que esté a la intemperie, sabemos que no es la misma iluminación a las 8 de la mañana que a mediodía, que a las 6 de la tarde. Entonces podemos configurar las plantillas y hacer que a diferentes horas del día se configuren diferentes tipos de iluminación para tener la mejor calidad de la imagen y tener una correcta lectura. Aquí sería un ejemplo de cómo estaría registrando las placas la cámara. Vimos en la escena anterior, nada más teníamos una. Aquí ya tenemos una lista de cómo se estarían registrando. Y ninguna de esas placas está registrada en la lista. Entonces, por eso aquí en la lista me dice que no está registrada. Si alguna de esas estuviera, me indicaría, ok, esta placa pertenece a tal lista. Me están preguntando, en un sistema de control de acceso programable. Ok, un reporte automático me parece que todavía no lo podemos hacer, pero si utilizamos Wave, podemos utilizar los bookmarks y hacer que se quede registrada la cámara en la grabación. Entonces, al momento de realizar una búsqueda, me va a indicar los puntos donde el Wave detectó una de las placas. Si nosotros activáramos el FTP dentro de la cámara, este tipo de archivos son los que me estaría enviando. Tomo la lectura de la placa y en la parte superior me está indicando cuáles son los caracteres que detectó. Y cada que detecte una placa me va a estar mandando un archivo por FTP. Ok, me preguntan que si las listas automáticamente se almacenan de la placa. Sí, solamente en las listas podemos almacenar los números de las placas. Y podemos generar hasta 4 listas. Esa sería otra imagen, pero esa sería con el otro tipo de escenario, Stop and Go. Tenemos una pluma vehicular que va a hacer que el vehículo se detenga y podemos poner la cámara lo más cercano posible para tener una mejor definición de ella. En el siguiente video vemos una integración con Wave. Entonces viene el vehículo, entra al campo donde se va a detectar la placa y en la pantalla me va a mostrar el número de la placa de ese vehículo. Puedo generar en Wave que dentro de la grabación se pongan bookmarks y yo al realizar una búsqueda directamente, de hecho si ven en la parte inferior, perdón, hay partes que están en azul. Estas partes que están en azul es donde se detectó y se guardó una de las placas. Entonces al revisar el video, sé que en esas partes pasaron vehículos y tuve una lectura. Y por otra parte también
Arteco tiene su BMS, funcionaría muy similar. Tenemos las placas, en la parte de abajo se estarían indicando todas las placas que están saliendo. Entonces, haciendo un recuento, tenemos dos tipos de escenarios: el stop and go, que es cuando tenemos que el vehículo se detiene, y de todo sería el más fácil. ¿Por qué? Porque podemos controlar la distancia de la cámara, cuál sería la mejor posición, y el otro sería flujo libre, donde tenemos que tener en cuenta muchos factores: la velocidad. Vimos que tenemos hasta 90 kilómetros o hasta 120, y dependiendo de esto va a cambiar las condiciones de inclinación y de distancias de la cámara hacia la placa. Podemos proceder a más preguntas. Sé que va a haber bastantes. Es un tema que realmente se ha visto poco, pero están mis datos por si alguna de ellas no las respondo. También pongo los datos de mi compañero Dani Hernández, él es de Arteco, y también está para ayudarnos a resolver dudas, inclusive para solicitar licencias, están sus datos. Una de las preguntas: ¿se puede utilizar el sistema para detectar cierta velocidad y en caso de que se rebase toma la matrícula? Actualmente este sistema solamente me sirve para tomar la lectura de las placas. Con el desarrollo de WiseNet 7 posiblemente podamos hacer lo que nos mencionas, que cierto vehículo vaya a 100 kilómetros, pero si otro va y supera 120, que sería el límite máximo, que tome la placa. Sí, la presentación se les va a compartir por correo electrónico, por PDF. En el transcurso de esa semana se les estaría compartiendo. Por acá tengo más preguntas. ¿En dónde residen las listas blancas y las listas negras? Esta viene dentro de la cámara. Podemos generar hasta 4 listas. Yo puedo decirles cuál de las 4, si quiero que 3 sean listas negras, una sea lista blanca, o que sean 2 y 2. Yo lo puedo definir, pero todo se define dentro de la cámara. ¿Algún catálogo de estas marcas? Ok. Los que estén inscritos al programa STEP, cada mes se les envía la lista de precios. Ahí viene todas las cámaras, pero ahí vienen en general. Las recomendaciones para esta aplicación es utilizar cámaras de la serie X de 2 megapíxeles. También se pueden utilizar de 5, pero la recomendación es de 2. Otra pregunta: ¿cuánto dura la licencia? La licencia es permanente. Ustedes la adquieren, la instalan y es de por vida. La licencia es por cámara. Sí, cada licencia requiere, bueno, perdón, cada cámara requiere una licencia. ¿Por qué? Porque se instala directamente en ella. No se puede compartir. Entonces, es solo una licencia por cámara. ¿Algún análisis de cuánto es el porcentaje de acierto con la variación de velocidad? Va a depender mucho del escenario y de la posición en que hayamos colocado la cámara. Normalmente mencionamos que para activar uno de los analíticos con los que cuentan la serie X es realmente muy fácil. Solamente activamos una casilla, vimos el proceso de cómo activar esta analítica dentro de la cámara, pero ¿qué es lo que se va a llevar su tiempo? La calibración. La activación me llevará 5 minutos, la calibración muchas veces me va a llevar de 10 minutos si es un escenario muy fácil, inclusive 15 días dependiendo la situación. Lo que mencionaba, si tenemos una cámara en flujo libre, una de las condiciones que me va a determinar va a ser la iluminación que va cambiando en el día. Entonces ahí tendría que estar haciendo bastantes pruebas y el porcentaje de acierto va a depender de mi buena calibración de la cámara. Pero normalmente estamos arriba del 90%, entonces no debería haber ningún problema.
Otra pregunta. Si el vehículo cuenta con un número económico, como el caso de algunos camiones de carga, ¿cómo se descarta este dato? Ok. Con la limitación de las zonas, podemos solamente detectar, bueno, colocar una de las zonas solamente dentro del recuadro de la placa, un poco más grande, y así podemos descartar. O en el caso, también podemos hacer que estos números se puedan leer. Se puede tener una sola lista blanca o negra centralizada y que cada 4 cámaras consulten dicha. No, estas listas son individualmente por cámaras. Tendríamos que replicar esta lista blanca o negra en cada una de las cámaras. Otra pregunta. Si la placa se encuentra en la parte superior, ¿cómo se toma la lectura? Ok. Aquí nos vamos a enfocar mucho en el posicionamiento de si la aplicación va a ser Stop and Go o flujo libre. Si va a ser Stop and Go, va a ser muy fácil. Simplemente tendríamos que adecuar la cámara tal vez un poco a mayor altura para que me esté tomando la lectura que se encuentra arriba de los camiones. Pero solamente sería ajuste. En el caso de que fuera flujo libre, sí tendríamos un poco de problemas. ¿Por qué? Porque la mayoría de los automóviles traen la placa casi siempre en el mismo lugar, pero en el otro escenario, en el Stop and Go, podemos adecuarlo para que solamente me tomen las lecturas en la parte superior. ¿Se puede configurar la cámara o la licencia a un aplicativo de control de accesos? Sí, podemos integrarlo directamente con la salida de la cámara, conectar el pulso de la salida de la cámara a la entrada de alguna barrera vehicular o de algún control de accesos. Sí podríamos. La cámara es IP, sí, la cámara es IP. Podemos instalar, mencioné en cualquiera de la serie X, toda la serie X son cámaras IP. Otra pregunta es, hay varios artilugios que se usan para evitar el reconocimiento de placas. Sí, actualmente se han inventado ya sea sprays o calcomanías o algunas tapas que ponen sobre las placas para evitar la lectura. En este caso, como están distorsionando la placa, difícilmente podríamos tener una lectura correcta de estas, pero haciendo pruebas podemos hacer que se vaya mejorando esta lectura. ¿Cómo se afectan las condiciones de luz, ya sea muy poca, muy excesiva? Sí impactan bastante en la lectura de las placas. De hecho, lo que mencionaba anteriormente, no es lo mismo la iluminación de las 8 de la mañana a mediodía a 6 de la tarde. Entonces, lo ideal sería que se crearan plantillas con los diferentes tipos de escenarios de iluminación y que por horario se vayan cambiando y se vayan ajustando a la cantidad de iluminación que tengamos. Otro punto que se me olvidó mencionar en la pregunta anterior, hay una función que trae las cámaras que se llama HLC. ¿Para qué nos sirve esta función? Muchas veces también cuando arrojamos luz directamente hacia las cámaras, las podemos cegar. En el caso de los estacionamientos, lo primero que hacemos es, entro al estacionamiento, enciendo los faros y si hay una pluma vehicular para que me tome la lectura, posiblemente la cegue. Con esta función de HLC podemos hacer que se ponga una pantalla para cubrir todos los objetos que me manden alta iluminación y puedan cegar la cámara y así tener una mejor lectura de placas. Otra pregunta. Si la placa es adulterada, por ejemplo, se le pone cinta de aislar negra, la cámara detecta ese tipo de anomalías. Si la cinta que utilizaron es del mismo color
de la placa, en este caso negro con los caracteres negros, y por ejemplo una L la hago pasar por una E, desafortunadamente sí lo tomaría como una E. ¿Por qué? Porque la cámara todavía no es capaz de discriminar ese tipo de modificaciones dentro de la placa. Tienen problemas de lectura por distintas características, ya sea autos clásicos, híbridos, personas con discapacidad. No, ¿por qué? Porque la cámara solamente me va a tomar los caracteres, los dibujitos, ya sea de la persona en silla de ruedas o la hojita en el caso de los autos híbridos, no afectan a la lectura de la placa. ¿Por qué? Porque lo discriminaría, solamente me tomaría los caracteres. Mm, no sé si alguien tenga más preguntas. Aquí otra. ¿Cuál es el rango de velocidad kilómetros por hora de detección? Tenemos dos escenarios. Mencionábamos que uno es hasta 90 kilómetros y el otro va a ser hasta 120, pero hay una tablita que mencioné. La pueden revisar cuando les llegue por correo, pero hasta 90 kilómetros, la altura máxima quedamos que era 4 metros de altura y podríamos verlos hasta 20 metros. En el caso de los 120 kilómetros por hora, la altura máxima sería 1,5 metros y la distancia máxima a la que podría detectar un automóvil sería 12 metros. El tamaño de las listas, ¿cuántas placas soporta? Son alrededor de 10,000 placas por cada lista. La salida de la cámara XNO6120 sí efectivamente solamente tiene una salida de alarma. Si se requiere más, ¿cómo se le puede hacer? Desafortunadamente nada más se tiene una sola. Tal vez podríamos hacer una adecuación con una salida de relevadores, una tarjeta de entradas y salidas y programarla, pero esto ya sería independiente a la cámara. ¿Alguna otra pregunta? ¿Se puede hacer búsqueda inteligente de placas en caso de un incidente? Bueno, Wave tiene una herramienta de búsqueda inteligente y como mencioné, podemos utilizar los bookmarks para dejar marcadas las placas dentro de la grabación. Podríamos utilizarlo. El costo de la licencia de LPR depende del escenario, ya sea Stop and Go o Freeway. No, el costo es el mismo. ¿Por qué? Porque la licencia solamente me va a detectar placas. No sabe si va a ser para Stop and Go o Freeway. Se puede obtener una licencia demo. Dejo los datos de mi compañero Dani. Se pueden comunicar con él y pedir más información de esto. ¿Alguna pregunta más? Los precios de cada una. Igual los precios de las licencias, ya sea que se acerquen a los RCMs o directamente con mi compañero Dani. En la siguiente diapositiva les muestro los contactos de todos los ingenieros y los agentes de ventas de cada país. No sé si alguien tenga más preguntas de este lado. De todas maneras, si ahorita se me olvidó mencionar alguna, me la pueden hacer llegar por correo directamente a mí, a mi compañero Dani o a cualquiera de nuestros ingenieros de toda la TAM y con gusto se les va a responder. Si tengo una licencia instalada en una cámara y luego quiero cambiarla, habría que pedir el cambio directamente con ellos, indicar que por alguna razón la cámara con número de serie tal ya no se va a utilizar y quieren migrar la licencia a la otra y el número de serie sería el nuevo. Tendríamos que checarlo con Dani.
Aquí hay otra pregunta. En zonas fronterizas es posible que un tráiler tenga varias placas. La cámara identifica todas las placas. Si todas las placas las trae en el mismo lugar, sí tomaría la lectura de las placas, siempre y cuando éstas entren dentro del área de identificación. Hicieron otra pregunta. Si mi auto no tiene placa, ¿no lo va a reconocer? Obviamente no. ¿Por qué? Porque no tiene caracteres que reconocer. Tengo una anécdota. Hace un tiempo eh, sufrí un percance en el automóvil y por alguna razón la placa no estaba en el lugar donde debía estar. La tenía también colocada en la parte de atrás, pero no en la zona donde debería. Y al hacer pasar por un radar de velocidad, esa no pudo tomar la lectura. ¿Por qué? Porque la placa no estaba dentro del área. Entonces, esa es la razón por la cual la mayoría de los automóviles siempre traen la placa más o menos a la misma altura. ¿Para qué? Para que podamos tener una lectura correcta de ellas. Acá hay otras preguntas. Si en algún caso se me descompone una cámara y tengo que utilizar otra, ¿cómo le hago para la migración? Este proceso ya lo tendríamos que ver directamente con Dani. ¿Cuál sería el proceso para hacer la migración de una cámara a otra? Eh, ¿Es viable reconocer el tipo de vehículo? La presentación se basa en lectura de placas. Para reconocer tipos de vehículos ya tendríamos que tener otro tipo de aplicación, pero también se podría saber. Muchas veces alguien quiere hacer algo ilícito y para pasar desapercibidos lo que hacen es cambiar placas. Tal vez se base un poco en esto, pero ahorita solamente podemos reconocer placas. ¿La lluvia afecta la lectura? No, no afecta la lectura la lluvia. No sé si tengan más preguntas o cuántos usuarios se pueden configurar. Bueno, las cámaras pueden tener hasta 10 usuarios, pero solamente un admin. Este admin es el que puede hacer toda la configuración dentro de la cámara. Entonces solamente un usuario podría configurar esta parte de LPR. En zonas con alta neblina llegan a reconocer placas. Ok, la serie X cuenta con una analítica que se llama de fog. Detecta cuando hay neblina en el ambiente y hasta cierto punto es capaz de eliminarla digitalmente. Entonces aquí sería una dupla, poner a correr este analítico de defog y activar el analítico de LPR. ¿Existe algún comando HTTP para obtener el texto de las placas detectadas o solo por FTP? Por el momento solo sería por FTP. Perdón. ¿Algún listado de los países donde ya probaron las cámaras? Sí tenemos varios casos de éxito. Ahorita a la mano no los tengo, pero si quiere mandarme un correo electrónico, se los podemos hacer llegar. El servidor, ¿cuántas cámaras aguanta? Hablando de Wave, cada servidor de Wave soporta hasta 128 cámaras y las 128 podrían estar trabajando con LPR sin ningún problema. No sé si alguien tenga más dudas.
¿Qué software se utiliza? Ok, la licencia es de Arteco, pero lo podemos utilizar con Wave para que nos esté enviando las placas. Bueno, las lecturas de las placas. ¿Se puede hacer una búsqueda en caso de un accidente? Sí, sí, ya identifiqué en qué momento del día pasó el accidente, sí puedo realizar una búsqueda por bookmarks donde se haya guardado la placa, sí lo puedo hacer. ¿Qué función realiza el NVR? Ok, también directamente podemos hacer la inserción del texto en la grabación directamente en un NVR y al hacer la búsqueda va a aparecer ahí la placa del automóvil. No solamente el día de hoy va a ser el webinar de lectura de placas. De hecho, está publicado un calendario en el correo que se les hizo llegar. Pero posterior a esto se les estaría enviando la presentación por PDF para que también la tengan. Es una sola cámara que hace todo el trabajo. He visto en estacionamientos dos cámaras que se combinan. Ok, la cámara puede estar grabando 24/7 y también estar corriendo la aplicación de LPR. Pero si la pregunta va a que una sola cámara cuida dos carriles, en la aplicación de Stop and Go sí es posible. ¿Por qué? Porque tenemos el ambiente controlado. Entonces sabemos que los vehículos se van a detener y posteriormente continuar con su marcha. Entonces con una sola cámara podemos hacer la lectura de dos carriles. Las cámaras se pueden integrar a diferentes marcas de NVR. Sí se puede por protocolo ONBIF, pero para aprovechar al máximo las aplicaciones que tiene la cámara, lo ideal sería utilizar un NVR o nuestro BMS Wave. ¿Puedo utilizar el evento de la cámara para sacar una salida del relevador desde el NVR? Sí, se puede también. Hay un apartado del NVR que es precisamente para los eventos de las cámaras y podemos activar, dependiendo del modelo del NVR, las dos salidas o una salida o el número de salida que nosotros queramos. Ok, menciona que son dos cámaras por carril. Ok, muchas veces una de estas dos la utilizan para el reconocimiento de placas, la otra ya sea para reconocimiento facial o simplemente para saber quién va arriba del vehículo. A veces por eso ponen esas dos cámaras en un solo carril. ¿Alguna otra pregunta? Pues creo que ya no hay más. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Los esperamos la siguiente semana con el siguiente webinar. Y por mi parte sería todo. Cualquier pregunta que tengan, sin problema la pueden enviar por correo. Dejé los datos de todos mis compañeros. Mencionan que no están los de todas las regiones. Es que algunos compañeros comparten, bueno, atienden a varios países. Posiblemente no lo encuentren directamente con el nombre del país, pero por la zona, esa persona se encargaría de ese país también. Bueno, pues muchas gracias por su atención y espero sus preguntas por correo electrónico y nos estaríamos viendo la siguiente semana. Muchas gracias a todos. Hasta luego.